no sé cómo decirlo, pero vamos a hablar de las prostitutas en Grecia. Así que si hay niños en la sala, sí. Personas impresionantes, favor de retirarlos a un costado. Nuevos datos, ya que hemos hablado mucho de las hetairas y de otras prostitutas del escalafón griego. Si no se entiende algo, nosotros vamos haciendo los dibujitos. Exactamente, y las señas correspondientes. Bueno, alguna vez hemos hablado aquí de los simposios, aquellos lugares destinados a la conversación, en donde se desarrollaba la sociabilidad, lugares a los que no podían concurrir las mujeres, pero sí las hetairas que habían desarrollado el arte de la conversación y que eran las únicas mujeres que podían asistir a los simposios. En estos simposios se bebía vino, un vino no puro. Usted sabe que la pena por tomar vino puro en Grecia era la muerte. El vino que se tomaba en Grecia era siempre mezclado con mucha agua, porque había unos vinardos, el vino de Salerno, todos esos vinos, te ponían muy belicoso, claro. Y para evitar que tambaleara la ciudad-estado, entonces únicamente permitían beber vino mezclado. Y la pena era la muerte. Te tomabas un vaso de vino puro, ¡pah! La muerte, señor. Bien, en estos simposios se bebía y se discutía casi de un modo agonal, es decir, para ver quién ganaba, por el placer de discutir, no por importarnos mucho el tema sobre el que discutíamos. Por ejemplo, discutíamos acerca de Stalin. No nos importaba nada Stalin, sí nos importaba la posibilidad de argumentar. Nos encantaba, nos solazábamos allá en Atenas con la posibilidad de ejercer la argumentación, la refutación, incluso la intimidación discursiva. Todo eso incluso lo estudiábamos y le poníamos nombres. Esos eran los simposios. Pero dijimos que a los simposios solo asistían las hetairas. Las hetairas eran las prostitutas de mayor rango. Le seguían otras. Las de rango misio, es decir, los soldados rasos del ejército de prostitutas, se llamaban pornai, eran las meretrices comunes. Una hetaira era una prostituta refinada. En cambio, las pornai, no. Ahora, trabajaban en casas reconocidas y sometidas a severos impuestos del gobierno. El gobierno había impuesto retenciones a las prostitutas. Y nadie se quejaba. Puede decirse que eran empleadas nacionales. El que pagaba por encontrarse con ellas, pagaba una tasa que pasaba al tesoro de los arcontes y contribuía al bien general. En las casas de tolerancia, quiero decir, con frecuencia vestidas con poco más que un velo, las pornai se sometían al examen de los posibles clientes. Y venían, a ver, me está gustando la robusta, me dice. Dado que proveían de buenos dividendos al Estado, su suerte solía mejorar con los años y percibían incluso un subsidio cuando los encantos se perdían, una especie de jubilación. La mayoría de las casas de las pornai estaban en el Pireo, en el puerto. Por encima de las pornai venían las auletris, que era la auletris era una prostituta con condiciones de animadora, no me diga que la conoce, experta en tocar la flauta, experta también en la danza y en el amor. Pero más arriba de esta jerarquía, con más prerrogativas que las auletris, estaban las mencionadas hetairas. Tenían el don de la conversación ingeniosa, que no sé por otra parte si es algo que me atraiga mucho, pero bueno. El caso es que mientras las hetairas seducían a los ciudadanos con conversaciones y con música, a las muchachas decentes se les recomendaba callar o hablar poco.
Eso se consideraba una gran virtud. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal, pero el marido, en cambio, estaba autorizado a tener una mina. Demóstenes fue el teórico de esas costumbres y decía que un hombre, para estar bien, debía tener una cortesana con la que mantener una conversación decente. A su esposa la ley le prohibía incluso el deporte y el teatro, no solo para ejercitarlo, sino también para verlo. Las mujeres no podían ir a los juegos, por ejemplo. La condición de la mujer, dice Graves, era regresiva desde tiempos de la edad heroica, cuando se desataban incluso guerras por ellas. Homero les daba un lugar preponderante en sus historias, pero en el siglo de Pericles la mujer vivía en esta condición que estamos describiendo ahora, que es detestable. Las hetairas, posibles amantes de los maridos autorizados a tenerlas, eran mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y, como se ha dicho, las únicas a las que se permitía dialogar en el simposio. Vestían unas túnicas. Estas túnicas tenían formas legisladas. La túnica de la hetaira, decían los arcontes, tiene que ser así de larga, así de ancha y de este color, etc. Aunque eran mujeres libres, se las excluía de los templos y solo podían entrar al templo de Afrodita. Dice Burckhardt, el amigo Jacob Burckhardt, el que escribió aquel libro, aquellos libros sobre la Grecia, que no era estrictamente el trato sexual el que atraía a los atenienses a las hetairas. Para eso estaban ya las pornai. Había un agregado que enamoraba mucho a los griegos y que era el refinamiento. Digo a los griegos y a cualquiera, ¿no? Cuando hablamos de belleza, no hablamos solo de morfología, sino también de otra cosa. La belleza establece una interacción entre la armonía del cuerpo y la armonía del espíritu. Pero no me venga con la mitad de eso, ¿no? Quiero decir, yo puedo aceptar no quedarme solo con el lomo de una dama, pero no admito que se reclame que solo la inteligencia importa. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Pero en un orden. Como decía el amigo Platón, lo primero que nos atrae es un cuerpo hermoso. Es una apariencia hermosa. Y después, yo diría que inmediatamente después, y diría que inevitablemente después, aparece la exigencia de un espíritu que sostenga esa primera apreciación. Pero digo porque por ahí usted me va a saltar, no, lo importante es la belleza del alma. Yo cada vez que voy a Zodíaco a bailar, me empiezo a semblantear a ver cómo andan del alma. Incluso les pregunto, ¿cómo anda del alma? Las más famosas hetairas de la Grecia clásica fueron Astasia, que era la amante de Pericles, Friné, aquella que se desnudó en un juicio y los jueces le dieron la razón. Argumente, le dijeron, y la menos tiene razón. Pero hay otros nombres menos célebres. Platón tenía una amante que se llamaba Artenasa. No es muy lindo el nombre, ¿eh? La niata. La niata Artenasa. Epicuro decía que debía buena parte de sus teorías sobre el placer a Dánae y a Leoncia, que eran sus dos muchachas, que según parece le habían proporcionado elocuentes explicaciones. Sófocles había sostenido prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplidos los 80 años inició otra con una tal Arquipas. A Clepsidra la llamaban así porque parece que ponía un reloj de arena junto a la cama e iba despachando, sería un reloj de agua mejor, ¿no? E iba despachando amantes cuando se cumplían sus plazos, que conjeturo serían breves para el amante y extensos para ella. Una tal Cirene era muy solicitada. Se decía que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto venéreo.
Hombre arriba, mujer abajo, los dos acostados. Esa no la tengo, dijo Serene. Y también se decía de Cirene que dirigía a sus acompañantes con toda clase de indicaciones. Le daba indicaciones. Momentito, no lo distancié. Correte. Ahora, tráigalo un poquito para Vení, acá. vení, Ahí vení. está. Bueno, ahora. Ahí, quieto, quieto. Ahí. También estaba Lamia, sin acento. Que exigió que Demetrio Poliorcetes, aquel rey de Macedonia, el inventor del arte de sitiar ciudades, ¿no?, hizo que Demetrio le pagara 250 talentos, que era una gran fortuna, a cambio de sus favores. Demetrio accedió y para juntar la plata estableció una tasa sobre el jabón. Y el precio del jabón en Macedonia subió tanto que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer que los macedonios fueran los más sucios de Grecia. Otra famosa fue Laida. Cuando el viejo escultor Mirón, hemos contado muchas veces este episodio, el viejo escultor Mirón vio llegar a su casa como modelo a Laida, le ofreció todo lo que tenía para pasar una noche con ella. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente Mirón se cortó la barba, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil en tono púrpura, buscó a Laida y le ofreció lo mismo que el día anterior. Y ella le respondió: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Parece que Laida era una mujer extraordinaria, no solo por su belleza. Muchas ciudades de Grecia se disputaban el honor de haber sido su cuna. En verdad parece que nació en Corinto, ahí donde la ve. Laida rechazó ofertas millonarias, por ejemplo de Demóstenes, pero también se entregaba gratarola al pobre Diógenes. Mitad porque le gustaba, mitad porque no le hubiera podido sacar nada a Diógenes, que era pobrísimo pobre. Pobrísimo pobre es espantoso. Pero ella misma murió pobre, Laida, pues se gastó todo lo que había ganado con el sudor de su frente Para empezar. y de su fondo en el embellecimiento de los templos donde ella misma no podía entrar. Es decir, donaba al Estado para que embellecieran los templos. No le hacía falta entrar, como no nos hace falta a nosotros entrar en los jardines que vemos desde la calle. Bueno, Atenas, cuando Laida murió, le ofreció unos magníficos funerales, que es una clase de reconocimiento bastante flojo. Pero fueron funerales como jamás los tuvo un hombre de Estado o un general. Los funerales más grandes de la historia de Atenas los tuvo Laida la Hetaira. Esta es la última consideración de este brevísimo informe sobre las hetairas en esta Grecia que no reconocía una posición interesante para la mujer. Siendo Grecia un lugar atrayente para estudiar las artes, para estudiar también la política, no lo era para estudiar la situación femenina. Así que dedicaremos esta charla a Laida y a Friné, aquella que se desnudó en el juicio. Es un argumento extraordinario. ¿Cómo objeta uno ese argumento, si me permite la expresión? A mí me gustaba una historia no griega sobre prostitutas, que siempre cuento, pero que fue relatada por un griego. Heródoto viajó, dice él, que viajó a Babilonia, y le contaron o vio que había una ley que obligaba a todas las ciudadanas a prostituirse una vez en la vida, para que supieran lo que era. Y entonces, al menos una vez en la vida, todas, aún las de más noble cuna, debían instalarse en una escalera que había ahí en el templo, supongo yo que sería de Ishtar, y tenían que permanecer allí hasta que un tipo les diera dinero por sus encantos. Ahora, bueno, las lindas iban una noche y al rato ya estaban de vuelta y cumplían con aquella ley. Era una regla un poco sádica, ¿no? Pero claro, la fulera por ahí que estaba meses y meses y no se acercaba a ninguno.
Extraordinario me parece eso, ¿no? ¿Dónde está la tía Ñata? Está en la escalera. ¿Cuál escalera? Ya sabés que hace de 1938 y está ahí y tiene problemas con la FIP. Muy bien. Hemos buscado tangos acerca de prostitutas. Casi no hay otra cosa. Claro, le iba a decir, sí. Y elegiremos uno muy clásico que se refiere a eso, sin referirse en absoluto a eso, y que es Gira Gira. Claro. Así que escucharemos la clásica versión de Carlos Gardel de este tango, Gira Gira.